Todos estamos de acuerdo, Volodymyr Zelensky es el hombre del año, el héroe del momento. Zelensky se merece toda nuestra admiración y de hecho, los que seáis veteranos seguidores de este canal, ya sabéis que el año pasado por estas mismas fechas le dimos uno de nuestros premios VisualPolitik 2021. Es decir, que nosotros hemos defendido a Zelensky incluso cuando muy pocos sabían quién era. Ahora bien, como todos los políticos, el presidente de Ucrania no es lógicamente perfecto. El hecho de resistir tan heroicamente la invasión rusa le ha convertido en un líder de talla mundial y le ha asegurado un puesto en los libros de historia. Sin embargo, tenemos que tener claro que eso no puede implicar nunca dar cheques en blanco, y mucho menos a un político. Por mucho que se merezca nuestro aplauso, y desde luego lo merece, lo peor que podemos hacer siempre es sacralizar una figura política. Y creedme, este hombre tiene una de las vidas más improbables que hemos conocido. Está llena de sorpresas, por ejemplo, ahora mismo todos le vemos como el gran antagonista de Putin, ¿verdad? Sin embargo, Zelensky ganó las elecciones, entre otras muchas cosas, porque era el candidato más neutral entre quienes defendían seguir mirando a Moscú y quienes preferían centrarse exclusivamente en Occidente. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿cómo llegó un cómico a convertirse en presidente de su país? ¿Cuál fue su política antes de la guerra de Ucrania? ¿Qué aciertos y qué errores ha cometido? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Zelensky ganó las elecciones tras interpretar en una conocida serie cómica a un ingenuo y al mismo tiempo honesto profesor, que fortuitamente y gracias a un vídeo de YouTube se convirtió en el presidente de Ucrania. Esto hizo que cuando ganó las elecciones en la vida real, muchos no le tomaran en serio, pero de alguna forma, aunque suene descabellado, podríamos llegar a decir que Zelensky y el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan tienen algunos parecidos razonables. La primera similitud es más que obvia, ambos se convirtieron en estrellas mediáticas antes de dar el paso a la política. De hecho, esto es lo que decía Putin cuando Zelensky ganó las elecciones. Es un simple actor y actuar como alguien no te convierte en alguien. Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky nació en 1978 en Kryvyi Rih, una importante ciudad industrial que formaba parte de la antigua Unión Soviética. Y sí, la lengua materna de Zelensky no es el ucraniano sino el ruso. Como dato curioso os diré que Volodymyr es el nombre ucraniano para Vladimir, es decir, que en cierto modo Putin y Zelensky comparten el mismo nombre solo que en distintos idiomas. Zelensky nació en el seno de una familia académica. Su padre, Alexander, era un científico y matemático que fue el jefe de departamento informático de una importante universidad desde 1995. Su madre, Rimma, es una ingeniera retirada de familia judía, igual que su marido. Y de hecho, con una fuerte descendencia judía, Zelensky es el primer presidente judío de la historia de Ucrania. No me digáis que no resulta irónico que todavía quede gente que le llame nazi. Pero cambiando de tema, la pregunta que podemos hacernos ahora es, ¿realmente era tan solo un actor? Pues bien, lo cierto es que a pesar de que siempre estuvo más ligado al mundo del espectáculo, lo cierto es que Zelensky es graduado en Derecho por la Universidad de Kiev, y eso no es todo. Antes de ser presidente, Zelensky no solo era un actor cómico, sino también y sobre todo un empresario. Comenzó de la mano de la cadena de habla rusa KVN, donde en un programa llamado El Club de los Alegres e Ingeniosos se realizaban sketches de comedia a través de distintos equipos que representaban ciudades ucranianas. El equipo de Zelensky era el Kvartal 95. Recordad este nombre porque luego va a ser importante. Pues bien, a Zelensky le fue tan bien con sus amigos de Kvartal 95 que decidieron fundar una productora con el mismo nombre. Y no hablamos precisamente de una productora pequeña de lo que en España llamamos BBC, es decir, bodas, bautizos y comuniones, sino que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, esta empresa estuvo detrás de la versión ucraniana de Bailando con las Estrellas. Irónicamente, algunos de los directores y productores rusos con los que Zelensky trabajó, como Marat Basarov y Sarik Andreasyan, han celebrado públicamente la invasión rusa de Ucrania. Pero no fue ese el programa que le llevó a lo más alto de su carrera, sino que lo hizo una serie de televisión titulada El Servidor del Pueblo, emitida entre los años 2015 y 2019. En ella Zelensky interpreta el papel de un profesor que tras ser grabado criticando la corrupción del país en una de sus clases, se hace viral y termina convirtiéndose en el presidente del país. Esta serie le dio el impulso definitivo para entrar en política, fundando un partido con el mismo nombre que la propia serie y presentándose a las elecciones como una auténtica rockstar. Sin embargo, a pesar de este gran trampolín, ¿hubo algún otro factor adicional que contribuyera a su victoria? Al fin y al cabo, Zelensky es todo un galán de telenovela y carisma no le falta.
bien, también tenemos que tener en cuenta el contexto social que vivía Ucrania en aquel momento. El país ya estaba parcialmente invadido por Rusia, pero no solo eso. Los ucranianos estaban terriblemente descontentos con la clase política. La revolución del Euromaidán prometió una nueva Ucrania, cercana a Europa y libre de corrupción. Sin embargo, a pesar de que se hicieron algunas reformas, el problema de la corrupción nunca llegó a terminarse. Digamos que Ucrania seguía siendo en la práctica el mismo país con los mismos problemas de siempre, solo habían cambiado algunas caras. Muchos ucranianos se sentían como si hubieran sustituido a políticos corruptos prorrusos por políticos corruptos prooccidentales, así que en 2019 hasta un 60% de los ciudadanos afirmaban sentir un gran descontento por el presidente Poroshenko. Ucrania seguía sin terminar su transición al capitalismo de libre mercado y continuaba la corrupción como norma habitual. Esto es algo que hemos cubierto largo y tendido en otros vídeos de VisualPolitik. Bien, es entonces cuando entra en escena Zelensky. En aquel momento, en las elecciones seguía teniendo bastante peso el viejo debate de siempre: estar a buenas con Rusia o a buenas con Occidente. Y pese a que la invasión rusa de Crimea cambió radicalmente el punto de vista de muchos ucranianos desde 2014, todavía había muchos que por sus raíces socioculturales y familiares no sentían tanta animadversión por Moscú. Por eso, Zelensky, que no era un político claramente inclinado hacia ninguno de los dos bandos, fue visto como una especie de tercera vía. Y por supuesto, hablamos de alguien que viene del mundo del espectáculo y que no dudó en meter algo de show en la política, incluso aunque esto supusiera tener que ser algo populista. Además, para él, el problema principal de Ucrania no era ni Rusia ni Occidente, sino la corrupción y el establishment. No soy un político, soy un tipo normal que viene a romper el sistema. Volodymyr Zelensky. Pocos esperaban que Zelensky ganara. Recuerdo de hecho que aquí en VisualPolitik la primera vez que hablamos de este hombre fue de hecho durante la campaña electoral. Nos parecía simplemente una curiosidad más para añadir al vídeo, pero nada serio. Sin embargo, aquí llegó la primera sorpresa. Un cómico obtiene una aplastante victoria en las elecciones presidenciales ucranianas. Petro Poroshenko concede la derrota, mientras que Volodymyr Zelensky consigue el 70% de los votos, prometiendo "no voy a fallar". Y como no podía ser de otro modo, su inauguración fue todo lo que os podéis esperar de un perfil tan peculiar: selfies con los fans en la entrada del Palacio Presidencial. El caso es que, como ya os hemos contado, su campaña estuvo marcada por un fuerte discurso anti-establishment. Y cuando hablamos de establishment, hablamos sobre todo de políticos corruptos, oligarcas multimillonarios y los vínculos entre todos ellos. Zelensky consideraba que la prioridad ante todo era luchar contra la corrupción para poder así transformar la sociedad y la economía ucranianas y convertirlas en algo homologable a los países europeos. Te contaré sobre la Ucrania de mis sueños. Es una Ucrania donde solo tomó 1 hora iniciar un negocio, toma 15 minutos obtener un pasaporte y toma un segundo votar en las elecciones, donde los médicos y maestros reciben salarios reales y los funcionarios corruptos tiempo real en la cárcel. Extracto de un discurso electoral de Volodymyr Zelensky. Vamos, que el programa de Zelensky era simple pero efectivo: una burocracia simple, la modernización de Ucrania y principalmente acabar con la corrupción. Y diréis, ¿pero fue todo esto un brindis al sol? Pues la realidad es que Zelensky intentó llevar a cabo muchas de sus promesas. Por ejemplo, introdujo reformas para acabar con la inmunidad de los diputados, aunque esta es una medida bastante discutible, pero eso es tema para otro vídeo. También introdujo un mecanismo de moción de censura para que el Parlamento pueda destituir al presidente. Más allá, en el terreno económico, Zelensky firmó, por ejemplo, la ley de liberalización del suelo agrícola, que, como vimos en vídeos anteriores, fue un paso de gigante en la transición de Ucrania a un capitalismo más parecido al de sus vecinos del oeste. Ahora bien, tampoco podemos pasar por alto sus sombras. Por ejemplo, Zelensky llegó a incluir hasta 30 amigos de su antigua productora, Kvartal 95, en el gobierno, lo que por supuesto despertó muchas dudas. Pero no solo eso, también se le ha criticado por aparecer en los famosos Pandora Papers. Tanto él como sus antiguos compañeros de Kvartal 95 tenían empresas offshore y propiedades en Londres. Y por supuesto, tener empresas en países de baja tributación no es un delito en sí mismo. Y sí, tenéis razón. Es más, en países con tan poca seguridad jurídica como Ucrania resulta casi obligatorio. Es algo así como una vía para escapar de los oligarcas locales y cubrirte las espaldas de forma completamente legal. Lo que en cambio sí puede ser más cuestionable es su conexión con Igor Kolomoisky, un conocido oligarca ucraniano. Kolomoisky fue uno de los principales apoyos en la campaña de Zelensky. Sin embargo, este hombre ha sido investigado y juzgado por casos de corrupción. Durante años estuvo en el exilio para evitar ir a la cárcel, pero tras la victoria de Zelensky volvió a Ucrania y empezó a ganar varios casos judiciales que tenía en contra. Evidentemente, ahí surgieron más dudas. Lo que sí podemos decir es que antes de la guerra, Zelensky había defraudado las altísimas expectativas de los ucranianos, pasando de ser uno de los políticos más populares del país a caer en picado en las encuestas. ¡Atentos!
El fin de la alternativa Zelensky. Las encuestas de octubre de 2021 han sido un shock para el equipo presidencial. Los ratios de aprobación de Zelensky han bajado del 33,3% en septiembre al 24,7% en octubre. Y luego llegó la amenaza de invasión rusa, una amenaza que le ha supuesto críticas, porque el bueno de Volodymyr estaba convencido de que no se produciría. Sé que mucha gente pensaba que quizás exageraba, pero sabía que teníamos información para sostener que Putin iba a entrar, a cruzar la frontera. No había duda, pero Zelensky mucha gente no querían oírlo. Entiendo por qué no querían oírlo, pero al final ocurrió. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, todo cambió el 24 de febrero. Ese fue el día que lo cambió todo. Ahora mismo vamos a ver lo que pasó. El cómico se pone serio. El 24 de febrero se consolida lo que tanto se temía. Rusia invadió un país soberano y desató el terror sobre Ucrania. Prácticamente nadie pensaba que Ucrania podría resistir. Los números y la diferencia de fuerzas parecía clara. Incluso los líderes occidentales le ofrecieron a Zelensky la posibilidad de escapar del país. Pensadlo por un momento. Si Rusia hubiera llegado a tomar Kiev, cosa que se pensaba que era bastante probable en ese momento, Zelensky habría sido el primero en ser detenido y quizás incluso ejecutado. En estas circunstancias, lo que cualquiera hubiera esperado es que pusiera tierra de por medio. No es la primera vez que pasa, de hecho, el propio Viktor Yanukovych huyó de Ucrania durante las revueltas del Euromaidán, y es en este momento cuando Volodymyr Zelensky pronunció esa frase que pasará a la historia. Necesito munición, no un paseo. Volodymyr Zelensky. Claro que lo más difícil no es no dejarse capturar, sino resistir una brutal invasión por parte de un ejército muchísimo mayor. En este sentido, Zelensky se quedó para ganar. No solo tuvo la valentía de quedarse, sino que aprovechó magníficamente el momento para ganarse el apoyo de todo el mundo. Las cosas como son, Zelensky ha conseguido el apoyo sin paliativos de la OTAN. De repente, un país que muchos no sabrían ubicar en el mapa con exactitud se ha colocado en el centro del tablero político. Y alguno dirá, venga ya, todo el mundo sabía que Occidente acudiría al rescate de Ucrania. Pues lo cierto es que no. No era algo que estuviera nada claro. Sin embargo, gracias a la tenacidad de Zelensky, del gobierno y el ejército ucraniano, de repente las puertas de la solidaridad se abrieron de par en par. Fijaos en esta gráfica. Aquí podéis ver todo el dinero que se ha enviado a Ucrania, tanto en concepto de ayuda humanitaria como de armas. Estados Unidos encabeza con mucha diferencia el ranking, pero la Unión Europea también ha puesto bastante dinero sobre la mesa para apoyar a Ucrania. Dinero y sacrificios. Solo tenemos que echar un vistazo a la crisis energética que atravesamos. Por supuesto que a todo Occidente le interesa que Ucrania gane esta guerra. Vamos a decirlo claro, enviar armas a Ucrania es la inversión más barata que puede hacer Europa y Estados Unidos en términos de seguridad. Cada minuto que pasa, Rusia está perdiendo dinero, armas y soldados. Y cada vez parece más difícil que puedan no ya conquistar más territorio ucraniano, sino incluso resistir. Ahora bien, esto es lo que sabemos ahora. En febrero de 2022, pocos se hubieran atrevido a imaginar que Rusia fuera semejante tigre de papel, y pocos se imaginaban que el ejército ucraniano, muy inferior en todos los números, podría resistir de la forma en la que lo ha hecho. Este hombre podrá tener muchos defectos, pero su capacidad de persuasión será legendaria. En los primeros meses de la guerra dio discursos en prácticamente todos los parlamentos de los países de la OTAN, y en cada uno de ellos supo adaptarse y tocar la fibra sensible de todos y cada uno de los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, Zelensky comparó la invasión de Ucrania con el ataque a Pearl Harbor y a las Torres Gemelas. Cuando se dirigió al Parlamento alemán, aseguró que debían ayudarlo a tirar abajo este muro, refiriéndose a un muro impuesto por los rusos contra la libertad. Esto era una clara referencia al muro de Berlín y al mítico discurso de Ronald Reagan en la Puerta de Brandenburgo. Por supuesto, para apelar al pueblo inglés, usó la memoria de Churchill asegurando que seguirían peleando por su tierra sin importar el precio en los bosques, bahías y las calles. Y diréis, pues menudo comercial. Pues sí, tenéis razón. A estas alturas creo que sería capaz de venderme un peine incluso a mí. Pero eso es justo lo que necesitaba Ucrania y sigue necesitando a día de hoy. Gracias a esta estrategia de comunicación, el ejército de Ucrania se ha podido aprovisionar de toda clase de armas. Pero no solo eso, Zelensky también ha sabido inspirar a todo el pueblo ucraniano para que resista. De nuevo, ahora parece algo evidente, pero ¿qué habríamos pensado en febrero de 2022? Zelensky ha estado prácticamente todas las noches desde que empezó la invasión motivando la lucha a través de publicaciones en redes sociales. Todos vimos sus retransmisiones desde las calles de Kiev cuando el ejército ruso estaba en las puertas de la ciudad. Mensajes como este han servido para que la sociedad ucraniana tuviera esperanza y resistiera. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі.
Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Pero el contagioso optimismo de Zelensky no se queda ahí, sino que ya está incluso buscando inversores para la posguerra. Zelensky llama a los inversores para buscar cooperación a largo plazo con Ucrania. Y hay que reconocer que por el momento no le ha ido del todo mal. Ya ha conseguido que BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, se comprometa a darle asesoramiento y a buscar inversores. Pero no solo eso, el mismo Zelensky abrió la bolsa de Nueva York en septiembre para lanzar una campaña de inversión asegurando que ya han empezado a reconstruir lo que Rusia ha destruido. Todavía no sabemos cuántos inversores estarán dispuestos a apostar por Ucrania, pero sí podemos decir una cosa. En lo que al campo militar respecta, este país ha conseguido un milagro, y tenemos que reconocer que Zelensky tiene muy buena parte de la responsabilidad. El ejército ucraniano ya ha recuperado miles de kilómetros cuadrados de territorio invadido por Rusia, ha conseguido que se retiren de Kiev, de Kharkiv, de parte del Oblast de Jersón e incluso ha realizado ataques en Crimea. Claro que si bien celebramos los avances de Zelensky, tal y como ya hemos dicho, el presidente también ha tenido ciertas sombras en sus primeros años. ¿Significa esto que Zelensky no merezca nuestro aplauso? Para nada. Sus logros este año le garantizan, desde luego, una página en los libros de historia. Ahora bien, cuidado con crear un mesías. Pero ahora la pregunta es para vosotros. ¿Decepcionará Zelensky y se convertirá en un falso mesías? ¿Estamos hablando de una especie de nuevo Churchill? ¿Rusia escalará esta guerra con armas más potentes? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.